Capítulo 27, versículo 16. Ahora sí, Manu, ¿me lo pagás? Ya se refrescó el ventilador. Porque... Bueno, tengo que decirle que hace un ratito donamos algunas lámparas a un pastor que tiene una iglesia en Martínez. Lo conozco hace poquito. Y la verdad que me felicitó por la iglesia, lo lindo que está, ¿no? Y yo le dije, lo que pasa es que tengo hermanos y hermanas de fierro acá, Así que gracias por la excelencia con que trabajan, por todo esto que han hecho, porque la verdad queda muy lindo y la gente de afuera y al menos los pastores, los que vienen, se comparan con sus iglesias, dicen, qué lindo que quedó. Me decía, pero ustedes tienen un decorador, alguien acá que los ayuda, ¿no? Alguien que sepa. No, le digo, martillo y clavo con los hermanos y empezar a buscar lo mejor. Ojalá en la iglesia yo tuviera hermanos así. Así que, hermano, eso tiene que ver también con la excelencia y la inspiración que podemos dar a otras iglesias. Se puso a sacar fotos, no sé si lo vieron, se puso a preguntarme cosas, porque la excelencia debe contagiar. Amén. El trabajo debe contagiar. Debemos enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los hermanos de la iglesia, enseñarles a todos que hay que ser excelente para Dios. Y estamos entonces en este maravilloso estudio del tabernáculo, que habla también de la excelencia, que habla de la exactitud, que habla de los cálculos, que habla de los colores, que habla de los significados, que nada fue trazado al azar, que es el diseño que algo que estuvo en el cielo. Mándame la foto del tabernáculo, Darío, para que los que no lo vieron podamos entender. El tabernáculo de Moisés fue el deseo de Dios de habitar en medio del pueblo, pero no podía relacionarse, como él quería, no podía tener contacto como con Adán y Eva porque el pecado había entrado en la humanidad, pero el deseo de Dios siempre ha sido acercarse al hombre. Solamente que el pecado no puede tener contacto con Dios porque moriríamos, simplemente moriríamos, quedaríamos hechos ni siquiera creo que cenizas, pero Dios en su amor, Dios en su deseo se acercó al hombre, le dijo, construyan un tabernáculo y yo voy a estar en medio de ese tabernáculo, en el lugar, no en el atrio, en el patio, no en el lugar santo, sino voy a estar en el lugar santísimo, donde ni siquiera un hombre va a poder entrar. O sí, un solo hombre una vez al año lo voy a dejar entrar, pero va a tener que entrar, pero recontra santificado, y va a ser el sumo sacerdote que va a entrar con la sangre del Cordero Pascual, que una vez al año se va a sacrificar, y yo ahí voy a poder recibir la oración de ese sacerdote por todo el pueblo y por todo el año. Todo esto tiene un significado. Todo esto, hablamos estos días, que muestra el amor de Dios, que a pesar que el hombre se alejó de Dios, Dios se acerca. Y un tabernáculo significa una morada, el acercarse. Y Jesús también se hizo tabernáculo. Jesús habitó entre nosotros, se hizo hombre. Por eso cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? A Dios no lo veo. Uno lo único que puede decir es cortala. Dios siempre se ha querido acercar al hombre. Y se ha acercado a través del tabernáculo, se ha acercado a través del templo de David, se ha acercado a través de Jesucristo y ahora se ha acercado a través del Espíritu Santo, a través de nosotros al mundo, porque somos la luz y la sal de la tierra. Más de eso Dios no puede hacer. Y entonces cuando Dios manda a construir el tabernáculo, estuvimos viendo la semana pasada el significado de todas estas cortinas de 2,20 metros de altura, hechas de lino blanco, que separaba el campamento, el mundo, lo separaba de este lugar, que era el lugar donde la presencia de Dios y el servicio a Dios se movería. Vimos que las cuerdas eran de piel de carnero, que las estacas eran de bronce clavadas hasta la mitad, que había 60 dinteles de madera de acacia, que se cree que las espinas con las cuales Jesús fue coronado eran de acacia también, que habla de la obra de Jesucristo en pie con la base de bronce, que habla también del juicio de Dios, con el cabezal de los palos de plata, que habla de la redención, que era el dinero que se usaba para redimir al esclavo, y todo esto representa la obra de Cristo que nos permitiría de que la presencia de Dios esté en este lugar.
Sería imposible que Dios esté si esto no estaría. Esto no permitía que el hombre viese adentro, porque el hombre no puede acercarse a Dios. El hombre necesita acercarse a Dios como Dios ha establecido. Y todo este lugar para entrar tenía solo una puerta. Y de eso quiero hablar hoy. Leamos Éxodo 27, 16. Y para la puerta del atrio, el atrio era todo ese entorno, habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino fino, 4 colores, de obra de recamador, un artista. Sus columnas serán 4, con sus 4 basas. Vamos a orar, cierre sus ojos. Si usted está viniendo haciendo este estudio hace varios días, dígale: Señor, añade a mi vida otro, Señor, ladrillo. Edifícame, Padre, en esta enseñanza que vengo siguiendo hace semanas para poder conocer más, Señor, de tu palabra y de tu verdad. Señor, habla, transfórmanos, límpianos, lávanos a través del poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús decimos amén. Solo una puerta había para entrar al lugar del atrio, al lugar santo y santísimo. Esta puerta estaba orientada hacia el este, de donde amanecía. El amanecer iluminaba la puerta. La luz del mundo iluminaba la puerta de entrada. Y nosotros sabemos que esa puerta de 4 colores, de 4 columnas, era muy grande. Dice que tenía 9 metros de largo la puerta. ¿Usted tiene una casa? ¿Cuánto mide su puerta? ¿1,5 metros? 90 centímetros. Una puerta muy grande, 2 metros. Esta puerta Dios mandó a hacerla de 9 metros. De 2 metros de alto. ¿Sabe por qué? Porque esto significa la grandeza de la salvación de Dios. Para que el mundo pueda venir y acercarse. Segunda de Pedro 3:9 dice la Biblia que el Señor quiere que ninguna persona se vaya al infierno. Pero la gente quiere irse al infierno, La gente está decidida, pero dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa puerta es grande, esa puerta es alta, porque la salvación del Señor es grande en misericordia, grande en gracia, grande en amor. Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, hermano, esa puerta no necesitaba ser tan grande, por eso tiene un gran significado. El pueblo decía, pero ¿para qué una puerta tan grande? Si nosotros no vamos a entrar. El pueblo no podía entrar ahí. Entraban los sacerdotes nada más. Y no eran muchos. Pero Dios quería mostrar que el camino a Dios, el camino al lugar santo y santísimo, era un lugar grande. Iba a ser un lugar grande. Aunque ahora todavía no. Porque ese velo estaba cerrado para el pueblo. Solo los sacerdotes podrían entrar. Por eso el significado de esa puerta tan grande es porque la salvación es grande, abundante, para todos. Para todos, pastor, para mí que soy pecador, para vos. Pero usted sabe lo que yo hice, cualquier pecado, grande, enorme, gigante, en esa puerta va a poder entrar y ser redimido y ser salvo. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:16. Una verdad que en todas las Escrituras aparece es la importancia de una puerta, porque una puerta nos lleva a otro lado. Una puerta también nos separa, pero una puerta nos permite entrar. La Biblia habla en varios pasajes acerca de las puertas, de lo fuerte e importante que son para Dios. Entonces nosotros entendemos la simbología, no tanto como un judío, pero acordémonos que en esa época no había Biblia, no había YouTube, no había Internet, así que ellos relacionaban a Dios con estas imágenes que vimos del tabernáculo, los colores, las formas y las medidas. La Biblia habla de una puerta en el arca de Noé.
En Génesis 6:16, una ventana harás al arca, y la acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. El arca de Noé, ¿sabe cuántas puertas tenía? Una sola. ¿Cuántas ventanas? Una sola. Muchos hacen chiste con el olor que habría ahí adentro con una sola ventanita, pero bueno, seguramente habría mucho, ¿cómo se llama? Gas metano, así que flotaría esa arca. Pero dice Génesis 7:15, fíjese, que esa arca tenía una sola puerta y los animales entraron por ahí y la familia de Noé entró por ahí, pero cuando llegó el tiempo del juicio final, del juicio por el diluvio, esa puerta había que cerrarla y esa puerta no la podía cerrar Noé. Aparentemente era muy pesada, era muy fuerte y tenía manija solo de un lado y era del lado de afuera. Dice la palabra del Señor en Génesis 7:15, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Esa puerta de salvación, esa puerta que estaba abierta a toda la humanidad, que Noé fue un pregonero de justicia, dice la Biblia, que predicó durante 120 años, que él tardó en construir, diciéndole al mundo, viene un diluvio universal, nunca había llovido sobre la tierra, no le creían, la puerta estaba abierta, la puerta era grande, los animales no entraron, pero los pecadores son tan animales o más animales que los animales no entraron. Y llegó el día en que Dios le dijo, Noé, entrá, los animales ya los mandé, ya entraron, y dice la Biblia que Dios cerró la puerta y empezó el diluvio, y esa puerta no la podía abrir nadie, solamente Dios tenía la llave. La puerta significa salvación. La puerta fue la salvación para los tiempos de Noé. Y todo el mundo reconocía y se acordaba que el arca tenía una puerta que Dios la cerró. Porque esto no es una novedad nuestra, hermanos. La puerta la abre Dios, pero la puerta también la cierra Dios. Dios nos da la vida, pero Dios también decide cuándo se terminó la vida. Dios nos da la salvación, pero también Dios un día nos va a cerrar la puerta de la salvación. Porque va a llegar el día en que vendrá el juicio final y ya no habrá oportunidad para nadie. Por eso la puerta simboliza en la mente de los judíos, cuando vieron el tabernáculo, una puerta, dijeron, el arca. El arca de Noé también tenía una puerta. Y Dios ahora ha construido esta tienda con una puerta. Tenemos que aprovechar esta puerta. Esa puerta la abre Dios y la cierra Dios. Apocalipsis 4:1 dice que hay una puerta en el cielo. Sí, ya sabía, pastor, y está Pedro ahí con el llavero pasando lista. No es así. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. No son las puertas de la gran ciudad de Jerusalén. No son las puertas de la ciudad que va a bajar de Jerusalén, sino que son las puertas del cielo. Por eso en el cielo no hay colados. Al cielo no se va a poder entrar por la, ¿cómo se dice? Por la curva norte, ahí. Al cielo se va a entrar solo por una puerta. ¿Sabe cómo se llama esa puerta? Hay una sola manera de entrar al cielo. Y la Biblia refiere que hay una puerta nada más en el cielo. Pastor, pero todas las religiones llevan al cielo. Mentira. Todos los caminos llevan a Dios. Mentira. ¿Cómo? Dios no va a ayudar. No, no lo va a ayudar. Porque hay solo una puerta. Cuando Noé decía que iba a venir el diluvio, la gente le hacía pito catalán. Los chicos no saben qué es esto. Le hacía así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a llover? Cuando la puerta se cerró, golpeaban la puerta y lloraban para que se abra porque veía el diluvio que venía. En el cielo también hay una puerta, pero en la tierra hoy, hermanos, hoy
hoy hay una puerta también abierta. Y no es la puerta del Vaticano, no es la puerta de la Iglesia Evangélica, no es la puerta de los Estados Unidos, no es la puerta del Banco de la Nación, no es la puerta de tu empresa o de la casa maravillosa de tus sueños, sino que hay una puerta para la salvación y esa puerta se llama Jesús. Juan capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús, cuando dice en medio del pueblo de Israel, yo soy la puerta, para ellos, hermanos, la puerta era el arca, la puerta era el tabernáculo, la puerta era el lugar de salvación del redil. Es como que yo haga esta señal. ¿Qué es esta señal? Los varones, ¿qué es esto? Díganlo, decilo. Así, cuando un hombre hace así, ¿qué es? River. Cuando dice azul y oro, anda a decirle a un judío azul y oro. Azul y oro, azul y oro. Un africano, azul y oro. Le haces así a uno. Para nosotros, para cada cultura, los colores, la forma, los lugares, tienen significado. Por eso cuando Jesús hablaba al pueblo de Israel, le hablaba con símbolos, símbolos que están acá y que estamos aprendiendo. Cuando Él dice yo soy la puerta, era muy claro para el pueblo de Israel que Él mismo hablaba que era el camino al lugar santísimo. Toda la epístola de Hebreos habla de Jesús como el gran sacerdote, como la puerta, como el arca, como el maná. Por eso este tabernáculo que nosotros estamos viendo ahí dibujado, y esa puerta, volvemos a poner la foto de la puerta, hay una foto con todos los colores en primer plano. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe por qué? Porque esta puerta, supóngase que era de estos colores, el sacerdote entraba y de acá se encontraba con el altar de sacrificio. Atrás de esto estaba el lavacro, atrás de esto estaba este edificio que es el lugar santo, y adentro estaba el lugar santísimo. Por eso ese era el camino a Dios. Cuando Jesús dice yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy verdaderamente la verdad, estaba hablando de esto. Para el pueblo de Israel era muy claro que cuando los hijos le preguntaban, papá, pero ¿cómo hacemos para llegar a Dios? Hay que entrar por la puerta, hijo. Y la puerta te lleva a la verdad. La puerta te lleva a la vida. La puerta te lleva a la luz. ¿Por qué? Porque una vez que atravesabas la puerta, que es Jesús, vas directamente a la presencia de Dios. Por eso Jesús no hablaba por hablar. Todo tenía este tremendo significado. Pero quiero ahora que vayamos también a los colores, porque los colores también tienen una relación con la verdad y con Jesús. Los colores que encontramos en Éxodo capítulo 27 es el color azul, el color púrpura, el color carmesí y el lino torcido, que era el color blanco. El carmesí era el color sangre, el color púrpura y el azul. Vamos a ir primero a estos 4 colores que Dios quiere que estén en el tabernáculo. Hay otra foto, esto parece Mar del Plata, pone otra, parecen las reposeras de allá. Hay otra foto que tiene unos dibujos un poquito más judíos. Esa es la bandera de San Lorenzo, esa, ¿no? Hay otra. Bueno, ahí, vamos con esa, que es una obra, no me acuerdo de ese artista, pero Mateo capítulo 2, versículo 5. Se relaciona el color púrpura con el color que usaban los reyes. Era el color que usaban los reyes, el púrpura. Entonces, nosotros en la Biblia tenemos 4 biografías de Jesús, 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de esos escritores escribió exaltando una virtud de Jesús. Eso ya está estudiado, está comprendido. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús, al pueblo judío, como el Rey y como el Mesías. Por eso aparece 14 veces en el Evangelio de Mateo la frase,
es el hijo de David. David era un rey y había todo un linaje real, y está la genealogía en el Evangelio de San Mateo que muestra que Jesús viene de un linaje real para ser rey de reyes y señor de señores, y el rey de Israel. Entonces Mateo presenta el Evangelio de Mateo como Jesús como el rey. Y entonces se interpretan, hermanos, que esos 4 colores, pero a la vez también esas 4 columnas que sostienen la puerta, simbolizan el reinado de Jesús, el Evangelio de San Mateo. Mateo 21:5 dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene en ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo decía, viene el rey, viene Jesús montado en un pollino. Vemos también en Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura, dice la Biblia, porque se burlaban de él como rey, porque él decía que era el rey de los judíos, y usted sabe que ahí en la cruz pusieron un cartelito en 3 idiomas que decía Jesús, rey de los judíos. Que todos mandaron, bájenlo, bájenlo. No, porque cuando se lo crucificaba a un condenado, se ponía el motivo por el cual se lo condenaba. Entonces escribía ahí arriba, asesino, criminal, ladrón, violador, y a Jesús le pusieron, ¿por qué lo mataban? Por ser el rey de los judíos. Los judíos dijeron, bajen ese cartel. No bajamos nada, si por eso lo están matando, porque dice que es el rey de los judíos. Y los soldados en su burla le pusieron un manto púrpura, de un color púrpura, y de una tintura que también aparece en el libro de los Hechos, de una famosa Lidia, que fabricaba la púrpura, que era una tintura muy cara, que se hacía con pigmentos de la India, y que vestían los bacanes. Hoy es el cocodrilito, hoy es el Christian Dior, en esa época era el color púrpura, que lo distinguía como rey. Por eso cuando manda a hacer la puerta de color púrpura, del color púrpura, está hablando que en esa puerta estamos viendo a Jesús como rey. Mateo 2:2 dice que vinieron los magos de Oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Por eso en Mateo se lo distingue a Jesús con el color púrpura, porque aparece continuamente distinguido como rey, como un hombre que iba a ocupar lugares de importancia. Por eso tenemos ahí el color púrpura. Segundo color es el color blanco. El color blanco lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos lo escribió Marcos para todos los romanos, para el Imperio Romano. ¿Y qué necesitaba él distinguir? Necesitaba distinguir que Jesús era 100% Dios, pero que era 100% hombre. Porque mucha gente aún hoy necesita leer el Evangelio de según San Marcos, porque dicen, claro, Jesús ¿cómo no va a ser perfecto si era Dios? Así que como yo no soy Dios, yo no soy perfecto. Así que peco, miento, robo, adultero, fornico, estafo, mato, porque Dios me va a entender, Dios me conoce. Pero no, porque Jesús también fue hombre, pero fue hombre santo por la fuerza que le dio el Espíritu Santo, porque Dios es santo. Hoy nosotros podemos ser santos como Jesús lo fue, porque Él como hombre fue tentado en todo. O sea que no es una excusa la nuestra decir, bueno, soy de carne, ¿no? Dice, no soy de madera, somos hombres, Dios se entiende. Sí, Dios se entiende y te va a condenar por eso. Y te va a castigar. Porque Él dice, si yo pude como hombre, porque yo entré dentro de un cuerpo humano y fui tentado en todo, pero tuve la fuerza para no pecar, vos también podés vivir en santidad. Porque la misma fuerza que yo recibí de Dios, hoy la tenés vos por el Espíritu Santo. Y entonces la Biblia nos enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces el blanco representa la pureza de la humanidad de Jesús, porque estamos hablando de la puerta. Si hablamos de todo el entorno que era blanco,
hablamos de la necesidad que el hombre se vista de túnicas blancas, de santidad, de pureza y de buenas obras. Pero la puerta también tenía un toque de blanco porque estaba hecho de ese lino especial, bordado, blanco, que representaba la pureza de la puerta, la pureza del Mesías. Segunda de Corintios 5:21 nos habla de esta virtud. Nos habla de esta virtud y dice, al que no conoció pecado, dice de Jesús que no conoció pecado. Por nosotros Él se hizo pecado en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, habla de Jesús, que fue tentado en todo. Jesús, si era Dios, no podía ser tentado, porque era Dios. Pero como era Dios y era hombre, Él sintió la tentación. ¿Qué es la tentación? Es la concupiscencia interior. Es esa tendencia tuya que tenés a pecar. ¿Cuál es tu pecado? A ver, mejor no me digas. Enojarte, la envidia, las malas palabras, la violencia, pecados sexuales. Bueno, eso adentro tuyo es una tentación. Dios no tienta a nadie y tampoco le eche culpa al diablo. Dice la Biblia que nosotros mismos somos tentados de nuestras concupiscencias, nuestras debilidades, nuestras lujurias y nuestros vicios. Y de adentro sale nuestra tentación. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo porque era de carne y hueso, pero dice la palabra del Señor que en esa tentación, dice, fue tentado y puede compadecerse también de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿La tentación es pecado? No. Ay, pastor, estoy siendo tentado, quiero matar a mi marido, lo quiero envenenar, lo quiero pisar con el auto, me voy al infierno. No, por ahora no. Mientras no lo hagas, no. Es solo una tentación. Ay, pero tengo tantas ganas. Sí, una tentación, pero baja un cambio, arrepentite, porque después que viene la tentación, viene ya el deseo y ya lo aceptaste en tu corazón y ya lo planeás, ya está decidido. No lo cometiste, pero ya está el pecado. Así enseña Santiago. Hermanos, esa pureza del color blanco representa la humanidad de Jesús. 26 veces el Evangelio de San Marcos pronuncia Jesús, hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que Marcos escribió el Evangelio, había mucha gente que decía, bueno, sigamos pecando porque Jesús era Dios, por eso no pecó. Pero nosotros somos de carne y hueso, así que seguían pecando. Entonces en las cartas, en las epístolas y en el Evangelio de San Marcos, Marcos escribe claramente que él era hijo de hombre también, que él venía como hombre, aunque era también 100% Dios. No era mitad y mitad, era todopoderoso y era todo hombre. Pero como hombre fue tentado en todo. Diga conmigo, en todo. En todo lo que vos sos tentada también. En todas las tentaciones. Pero él no pecó. Pastor, ¿nunca? Nunca. ¿Y cómo sabe? Porque si hubiera pecado, un pecado, no resucita. Porque el diablo y la muerte lo retiene. Porque el hombre que pecare morirá. Pero la muerte no pudo retenerlo porque él no tenía pecado. Y resucitó al tercer día. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es la puerta. Por eso es esa puerta maravillosa que después todos entendieron cuando él dijo, yo soy la puerta. Llena de humanidad santa de blanco, pero llena de realeza, porque soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló en él engaño en su boca. Era un hombre puro de labios, era un hombre sincero de labios, era un hombre que era tentado a decir muchas cosas, pero no las dijo. ¿Puede usted, hermano, también ser santo?
¿Puede o no puede? Claro que sí, tiene que decidirlo nada más. Tiene que dejar de dar excusas. Ay, somos de carne. Ay, es culpa de mi marido que me hace enojar. Culpa de mis hijos, culpa del país. Y bueno, una mentirita, ¿cómo hacemos si no para vivir? Si todos roban, ¿por qué yo no voy a robar? Dios sabe. Entonces así nunca vamos a poder ser santos. Pero Dios está buscando que nosotros aprendamos a través de estos símbolos lo que es un hombre santo. Que se puede ser santo porque ahora nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación como Él lo resistió. ¿Cuántos dicen amén? Tercer color es el color carmesí. El color carmesí es el color de la sangre. La palabra sangre aparece en la Biblia continuamente. Es más, usted agarra la Biblia y chorrea sangre, porque todo habla de la sangre. Es más, mucha gente hoy no entiende la sangre de Jesús. Ay, ¿por qué decís así? Es que una religión más. No, es que la sangre para Dios tiene un significado santo, tiene un significado puro, que hoy nosotros lo relacionamos con la muerte. Ay, la sangre me hace mal. Pero en aquel tiempo la sangre era salvación. La sangre era lo que ellos pasaron en las puertas de las casas para que los demonios de la muerte no entrasen. La sangre era lo que a mí me permitía que Dios perdonase mis pecados. La sangre representa para Dios la vida. La vida representa para Dios. Por eso, cuando se habla de la sangre de Jesucristo, se habla de la vida de Jesucristo derramada en esa sangre, y esa sangre hoy nos permite estar cubiertos. Ay, pastor, sí, lavado, ay, lavado con la... Por eso los macumberos agarraron para el lado de los tomates y se hacen baño de sangre. Usted sabe que hacen todos esos rituales, en otros países también. O hacen pactos de sangre, o hacen situaciones. Pero la sangre, hermanos, vamos a redimirla. Vamos a ver a través de este estudio, cuando entremos a los sacrificios, a los holocaustos, a todos los rituales que eran con sangre, que usted va a darse cuenta por qué hoy la Biblia dice la preciosa sangre de Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo, la sangre del Cordero. Usted lo va a encontrar cientos de veces, porque es algo que tenemos que aprender a través del significado del tabernáculo. Y la sangre viene representada en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Lucas lo presenta a Jesús como el Cordero sufriente. El Evangelio de Jesús nos presenta entonces a Jesús sufriendo y siendo el Cordero de Dios. Usted sabe que acá hay un corderito, ¿lo llega a ver? ¿O está medio ñato de la vista? Este corderito lo degollaban, lo desangraban y lo cocinaban acá. La sangre la agarraba el sacerdote y con esa sangre buscaba el perdón de pecados de quien había traído el cordero. Por eso la sangre era parte de toda la ceremonia. Ahí está. Y esta cortina representaba la sangre. Esto está bueno. ¿Por qué? Porque usted y yo, si vivíamos en aquellos tiempos, no podíamos entrar. Podíamos solo acercarnos a la puerta. Y a la puerta nos acercábamos nada más si teníamos ofrenda. Por eso la Biblia dice, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. Porque para venir acá había que traer o un cabrito, o un cordero, o una paloma, o alguna hierba para ofrecer a Dios, o sal. Hasta el pobre tenía que traer algo para ofrecer al Señor. Y el sacerdote lo tomaba la petición y entraba y hacía el ritual. Y nosotros esperábamos afuera que nos den la bendición. Porque a la puerta, a Cristo, nos podemos acercar nada más si traemos arrepentimiento. Por eso Jesús le decía, hagan obras dignas de arrepentimiento. Sacrificio no quiero, quiero un corazón contrito y humillado. A Jesús nos podemos acercar, no para practicar una religión, sino si estamos arrepentidos. Si estamos arrepentidos vamos a ser salvos. Si nosotros no estamos arrepentidos, olvídate, no hay perdón de pecados. Por eso el sacrificio tendría que venir con toda una actitud de corazón hasta la puerta. Romanos 5:9 dice,
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. La sangre nos perdona, nos justifica, la sangre nos redime, y eso lo vamos a estar viendo de acá a una semanita. Pero sí quiero que lea conmigo Isaías 53, porque ahí describe a Jesús como el Cordero sufriente. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de hierba seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe que estos corderitos, las ovejitas del dibujo, ponémelo, Dari, son animales que son así, ¿no? Los atan, los llevan al matadero y no se lamentan, no se defienden? Acá está describiendo a ese cordero. Jesús era ese cordero que iba a ser degollado, desangrado, y que esa sangre se iba a esparcir en favor del pueblo, en favor de la humanidad. Por eso, esta cuarta columna, este cuarto color también carmesí, habla de la sangre de Jesús, habla de Jesús, el Cordero de Dios, que iba a derramar su sangre por nosotros. Y cuarto color, que aparece en la puerta, el cuarto color es el azul que representa el cielo. Y el cielo representa la eternidad. El cielo representa lo infinito, la inmensidad de Dios. ¿Y por qué hablamos de Juan? Porque Juan, el evangelista Juan, cuando habla de Jesús como el eterno. Empieza Juan 1.1, búsquelo, Juan 1.1. El Evangelio de Juan empieza con esto, con el color azul. Habla de la eternidad de Jesús. Infinito significa sin fin. Eternidad significa que no tiene principio y que no tiene fin. El único que es eterno es Dios. Jesús es Dios. Fue Dios siempre. Fue Dios encarnado en un bebito dentro del vientre de la Virgen María. La Biblia dice que cuando creo que era su prima, su tía Elizabeth, ¿no es cierto? Prima Elizabeth, que tenía a Juan el Bautista en la panza, 6 meses, dice que cuando se encontraban el bebé dentro de Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo y se conmovió porque estaba delante de otro bebé que tendría algunos meses, y ya se manifestó la conciencia divina de que tenía verdaderamente vida, que era el futuro Mesías. Esto para los que hablan del aborto, ¿no es cierto? Hoy por hoy, este tema tan trillado, que es simplemente permitir el homicidio, el crimen. Hoy escuchaba un periodista, cuánta ignorancia que hay, decía, la mujer es dueña de su cuerpo. Primero que un bebé no es parte de su cuerpo porque tiene otro ADN, tiene otro tipo de sangre, tiene otro tipo de vida, así que no es el cuerpo de ella, un bebé, no es una verruga ni una uña, es otra vida, que Dios ha querido ponerla dentro de su vientre porque la madre tendría que protegerlo hasta que nazca, sin embargo quiere tener el derecho de matar. El aborto no se llama homicidio, no se llama crimen, se llama aborto, parece más liviano, pero es un crimen.
es derecho a matar. Sí, pastor, pero lo van a seguir haciendo. Bueno, también van a seguir asesinando, también van a seguir secuestrando. Y por eso no vamos a permitir que se secuestre o que se mate. Porque entonces si la mamá puede matar a un bebé de 2 meses, también puede matar a su hijo de 2 años. Total, es su hijo, ¿no? No cambia. Es lo mismo, es un ser humano, es una criatura. El aborto es un homicidio y no podemos permitírnoslo. En los tiempos del evangelista Juan, que fue el apóstol que más años vivió, que terminó encarcelado en la isla de Patmos, en medio de una cultura griega, donde los griegos creían que el hombre se dividía en el área espiritual del área material. Los grandes filósofos y grandes sabios, muchos, eran totalmente perversos en su vida. Eran borrachos, eran homosexuales, eran violadores, eran todo lo más despiadado. Pero eran sabios, porque ellos decían, el espíritu es una cosa, a la carne nosotros lo que le gusta hacer lo hacen. Tenían novios de 13, 14 años, tenían harem de varones, de mujeres. O sea, la perversidad había llegado, que se había también metido en la iglesia. Entonces la gente de la iglesia decía, bueno, yo vengo a alabar a Dios, yo creo en Jesús. Sí, pero pará, estás teniendo una vida totalmente de pecado. Sí, pero es mi carne, yo interiormente a Dios lo amo. ¿Escuchó eso hoy? Sí, mucha gente lo dice. Dios sabe que yo lo amo, a mi manera. No, pero Dios quiere que vos lo demuestres, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muéstrame tu fe sin obras, es imposible. La fe también debe manifestarse con las obras, con la santidad y con la pureza de la palabra de Dios. Y entonces se había mezclado dentro de la iglesia este pensamiento de que los cristianos podían pecar, podían hacer lo que hacían los demás, porque todos lo hacen, pero igualmente creer que se iban al cielo. Entonces el evangelista Juan toma el mensaje y dice, momento, Jesús verdaderamente fue hombre, pero también fue Dios. ¿Y qué decían en esa época? Decían que Jesús no había resucitado, que en realidad nunca había muerto. Decían que Jesús era un espíritu, por eso resucitó, caminó sobre las aguas, hacía milagros, nunca fue un hombre, era tipo un fantasma. Decían muchas cosas que hoy se vuelven a decir. Decían que Jesús era una creación de Dios, que no era Dios. Y entonces el evangelista Juan tiene que presentarlo a Jesús como verdaderamente era, porque él lo vio, él lo tocó, dice, él escuchó. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo, en el principio era el Verbo. Dice, y el Verbo era con Dios. El Verbo se le llama a Jesús. ¿Por qué? Porque los griegos amaban las letras, los griegos amaban la filosofía, amaban hablar y el conocimiento. Y así como los budistas, los hinduistas creen que con muchas reencarnaciones van a llegar a vivir en la eternidad, van a llegar a un nirvana, van a llegar a un estado perfecto para ir al cielo, así los griegos creían que a través del conocimiento y la sabiduría iban a estar más cerca de Dios. Y ellos hablaban del Verbo como Dios. Creían que lo máximo era el verbo, la palabra, el poder. Y entonces Juan, que no era ningún filósofo, pero había estado con el maestro de los maestros, empieza diciendo, en el principio era el verbo. Muy bien, todos hasta ahí, muy bien. Dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue diciendo el versículo 4, dámelo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, del Verbo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de convertirse en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese Verbo era Jesús, dice Juan, y yo lo vi, y estuvo conmigo, y caminó con nosotros. Eso que ustedes buscan, yo les voy a contar ahora la historia. Y así empieza Juan el Evangelio de Jesucristo, donde Jesús mismo es presentado como el Dios eterno. Juan 5:58, Juan describe lo que dijo Jesús. Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque a Jesús le decían: ¿pero qué, vos sos más grande que Abraham? Antes que Abraham existiera, yo ya existía. Jesús mismo demuestra su eternidad, demuestra su divinidad. Dice también Juan capítulo 1, versículo 15, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El mismo Juan el Bautista, que daba testimonio de la luz, dice: él era antes que yo. Antes que yo existiese, él ya estaba. Y el mismo Juan da testimonio en este Evangelio. Juan capítulo 17, versículo 5, nos habla también de Jesucristo como eterno, el color azul. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De gloria a Dios. Jesús mismo está diciendo que antes de crear el mundo, Él estaba en la gloria con el Padre. No, pastor, pero es primero el Padre, dicen los testigos de Jehová, y después el Hijo, porque Dios lo creó a Jesús. No, Jesús dice que Él tenía gloria misma con el Padre antes que el mundo fuese. Y cuando habla del mundo, habla de la creación. En el principio, dice, era el Verbo. El principio es cuando Dios decidió crear algo. Antes del principio, ¿qué había? Nada. Dios. Y dice la Biblia que Jesús estaba antes en el principio. Y acá Jesús mismo dice: Padre, quiero que todos vean la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sabe qué tremendo que es esto, hermano? Jesús, Dios, el Jesús que nosotros amamos, que está en nuestro corazón, es el Dios que existe desde la eternidad y hasta la eternidad, que no tiene principio ni fin. Es Jesús, no es el flaco de barba, no es el flaquito de las películas, es el eterno, es la luz admirable, es la gloria de Dios, es el gran yo soy, el que aparecía ahí en el desierto, era Jesús. Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Dice Moisés, le dice: Señor, ¿pero cómo te llamás vos? Porque yo voy a ir a los egipcios y le voy a decir que mi Dios me manda. Y Dios le dice: Moisés, yo no tengo nombre. Bueno, pero todos los dioses tienen nombre. San Cayetano, la Virgen María, San Roque, que este perro no me toque, Santa Rita, por un lado te la da, por el otro te la quita, el gauchito Gil, que roba a los ricos y da a los pobres. Y Dios le dice: es que un nombre a mí no me puede contener, Moisés. Pero le tengo que decir algo. Bueno, cortala, Moisés, decile que yo soy el que soy, y punto. En hebreo, eso significa otra cosa. En hebreo es Jehová, es Elohim, es yo soy el que soy. Basta, el máximo, el poderoso, el sin nombre, el eterno, porque un nombre determina tus cualidades o tu característica. Y Dios dice: yo soy el que soy. Y Moisés dice: bueno, voy a ir. Dice Faraón: yo soy el que soy. ¿Pero qué Dios trucho es ese? Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Llorando te vas a rendir delante de Dios. Y entonces esa frase que dice: yo soy el que soy,
en el Evangelio de San Juan aparece 7 veces. Ese yo soy el que soy, ningún hebreo podía pronunciarlo, ningún judío. Es más, cuando tenían que escribir esto los escribas a mano, porque no había imprenta, no se escribía. Se tenían que lavar 7 veces y volver a escribir una letra. Y volver por el temor a la santidad del nombre de Jehová, del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y Juan dice que Jesús dijo que Él era el que era. 7 veces aparece en el Evangelio de Juan la eternidad de Jesús, el color azul. La primera se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 35. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está diciendo de sí mismo, hermanos, que es la puerta azul, la puerta roja, la puerta blanca, la puerta púrpura. Pero en este caso está diciendo, yo soy el eterno, yo soy el que soy, el pan de vida, el maná que descendió del cielo, el que nunca vas a tener hambre, el que nada te va a faltar. Segundo gran yo soy, que Jesús dice de sí mismo. Esto está bueno para los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, y para muchas otras sectas que dicen que Jesús no es Dios. Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque leímos que en el capítulo 1 dice que era la luz del mundo. O sea, cuando uno habla de la luz, habla de Génesis capítulo 1. ¿La luz qué es? ¿El sol? ¿La luna? ¿Las estrellas? No, dice la Biblia que en el principio Dios dijo, sea la luz. Lo primero que Dios dijo es que haya energía, que haya esencia, que haya materia, que haya luz, que haya vida, que haya todo. Por eso se sabe que antes que el sol ya estaban los átomos tienen energía, tienen luz propia. Bueno, Él habla de que Él es la luz del mundo, Él es el candelabro del tabernáculo, Él es la gloria que iluminaba de noche a 2 millones de judíos en medio del desierto. Yo soy, y cuando dijo yo soy, los judíos agarraron piedras para matarlo, porque nadie podía decir eso. Solamente Jesús se atrevió, pero nadie se atrevía a matarlo. Tercer gran yo soy, Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y esto habla de la puerta de salvación. Cuarto, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. ¿Y sabe quién era el pastor para Israel? Dios. Jehová es mi pastor. Y Él se atreve a sí mismo a decir, yo soy. Él mismo hablaba de su eternidad. Quinto, Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él mismo dice que es la vida. La gente tiene pánico a la muerte. No sabe cómo superar la muerte. Él dice, yo soy la vida, yo soy Dios. Yo soy el que la da, el que la quita. Yo soy el que resucita a los muertos. Yo soy la eternidad. Sexto, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del camino. La puerta, sacrificio, lavacro, santísimo, santo y santísimo. Y por último, dice la palabra del Señor que Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se hablaba siempre que el pueblo de Israel era la vid. El pueblo de Israel dependía del árbol, dependía del tronco, dependía la vida, que esos racimos creciesen. Él dice, yo soy vuestro sustentador. Yo soy quien les provee de esa savia para que ustedes crezcan y se nutran. Hermanos, Jesús es eterno. Jesús es el color azul. Jesús es la puerta de entrada a la presencia de Dios.
No hay otro camino. No hay Buda, no hay Confucio, no hay Sababa, solamente nuestro Señor Jesucristo. Claro, esto en aquella época no sabían de Jesús. Pero cuando vino Jesús y empezó a hablar, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el sacerdote, ahí ellos relacionaban que Jesús se hacía a sí mismo el camino para la salvación. Por eso, hermanos, la puerta que le hemos dedicado hoy todo un culto nos está mostrando proféticamente la preparación que tenía el pueblo de Israel para cuando viniese el Mesías. 100% Dios, 100% hombre, blanco. Derramaría su sangre en sacrificio. Sería un rey. Y sería, hermanos, también de color azul. Sería eterno. Sería el Hijo mismo de Dios. Póngase de pie. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Tenemos un Cristo grande y poderoso. No es una historia inventada, hermanos. Desde el inicio y hasta el final, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Señor. Dele gracias, levante su mano al cielo y diga: Señor, gracias. Gracias porque me salvaste. Gracias porque tu puerta ha sido grande para mí en misericordia, porque no me merecía, Señor, esta salvación, porque de tal manera has amado al mundo que has mandado a tu Hijo unigénito para salvar a los judíos, para salvar a los gentiles, para salvar a todo tipo de pecador, a toda nación, a todo pueblo, a toda raza. Grande en misericordia, grande en amor. Oh Dios, esa puerta, Señor, que separa a un mundo pecador, nos lleva confiadamente a la presencia de Dios, a la presencia en la cual hoy estamos disfrutando con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, ya estás adentro. Si crees en Jesucristo, has entrado a la salvación. La puerta ha estado abierta para ti y ahora puedes disfrutar de la bendición. Oh Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta verdad. Te damos gracias, Jesús, porque te podemos ver, Señor, simbólicamente ya desde tiempos lejanos, cómo iba a ser tu gloria, cómo iba a manifestarse tu poder, cómo iba a ser tu persona. Oh, gracias, Dios, porque nos has mostrado el camino, porque has querido estar en tabernáculos y porque ahora habitas dentro mío, Señor, y yo soy templo del Espíritu Santo. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. En esta noche, Señor, queremos rendirnos ante tu majestad, ante tu divinidad, Señor, ante tu sacrificio en la cruz, ante tu amor y tu misericordia. Queremos rendirnos, Señor, porque por tan grande amor, Dios, nos has amado, Jesús, cuando éramos tus enemigos, cuando éramos descarriados, cuando éramos infieles. Tú, Señor, has mostrado tu amor y misericordia. Terminemos sellando esta palabra con esta alabanza. Él es quien reina con poder. Gracias, Jesús. Es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final. Todos claman, no hay nadie como él. Su luz, díselo al Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos, Señor. Su amor y gracia. Y gracia derramó.
al cielo. Dile, Señor, eres la luz del mundo. Eres maravilloso, Señor. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Y el vencedor que a la diestra está. ante su trono. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. Oh, gloria. No hay otro nombre igual. 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 Jesús. Gracias, Jesús. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Oh Rey de Reyes, Cordero de Dios, eterno Dios. Gracias, Jesús, y a su nombre. Cristo nos amó tan grande, tan ancho, tan profundo su salvación, hermanos, que tenemos que dar gracias continuamente. Y aparte, traer a muchos para que puedan entrar a esta puerta y acercarse a Dios. No queremos robarle más tiempo, lo esperamos entonces este sábado a las 20 horas, el domingo también a las 10 de la mañana y el próximo fin de semana ya tenemos la Pascua con estos cultos maravillosos. Luego le voy a mandar una publicidad para que usted esté al corriente de todo. Salúdese, que el Señor lo bendiga grandemente. Saluda a la pastora que está contenta que vino su burrumín, ya no me da bolilla a mí. Si alguien quiere invitarme a comer a casa, voy, lo que haya como. Salúdese, Dios lo bendiga, lo esperamos este sábado y mañana la reunión de varones.